Esta es una mesa ejemplar porque es una mesa a título ejemplar. Tengo aquí a mi izquierda a Marta Sanz, que es con la que quiero empezar. Marta es una escritora española que en el año 2015 ganó uno de los premios literarios más prestigiosos de la lengua, que es el premio Herralde, que otorga anualmente la editorial Anagrama de Barcelona, y ganó este premio por su novela Farándula. Ya antes había ganado en la convocatoria del año 2001 el premio Vargas Llosa de cuento corto, el premio Vargas Llosa de relatos. Como tenemos aquí un numeroso número de escritores, quiero ser lo más concreto posible para darles la oportunidad a todos ellos de responder y de comentar. Entonces, yo quisiera que Marta nos hablara de su novela Farándula. Usted la puede encontrar afuera, publicada por la editorial de Anagrama. Y la primera cosa que me llamó la atención, Marta, de esta novela es la obvia conexión, y seguramente te lo habrán conectado muchas veces, con esta famosa película All About Eve, que en España se llamó Eva al desnudo. Eva al desnudo. Y creo que en América siempre le cambian los nombres de las películas. A todas. Y en español se debe haber llamado de otro modo. Esta está entre las 100 mejores películas de todos los americanas, norteamericanas de todos los tiempos. Es una película con Bette Davis, la gran dama del cine. Y ahí hace una de sus primeras presentaciones Marilyn Monroe. Sí, señor, aparece por... Lástima que no está aquí Juan Carlos Ampiés, que me pueda suplir, que es nuestro gran experto en cine. Entonces, esta es una novela llena de mucho humor. Es una novela que cuenta una historia parecida a la que está en esta película de Bette Davis. Entonces, simplemente cuéntanos de qué va esta novela y cuáles fueron tus apreciaciones al escribirla y por qué esta conexión. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al público asistente. Me siento muy honrada de estar en esta mesa con tan ilustres escritores y escritoras, en este caso Gioconda. Como ha dicho Sergio, pues Farándula es una novela con la que yo obtuve el premio Herralde, y es una novela que surge, yo creo, de dos sentimientos que yo experimento en ese momento de mi vida. Uno tiene que ver con la indignación por la situación política, económica que atraviesa mi país, por la precarización, por la crisis, y de manera muy concreta y muy especial por la precarización que yo detecto en los llamados oficios o profesiones culturales. A mí esto me preocupa. Parece que la cultura solamente es la guarnición del filete, parece que los que nos dedicamos a los oficios de los culturales tenemos que vivir del aire, sobre todo en las épocas de precariedad. Entonces, esta situación a mí me indigna como ser humano. Y luego, por otra parte, ya desde un punto de vista más específicamente cultural, es una novela que también surge de la incertidumbre que yo experimento como escritora que está viviendo el tránsito de la cultura analógica a la cultura digital, y se siente profundamente analógica y prematuramente vieja por sentirse profundamente analógica, ¿no? Entonces, combinando esos dos sentimientos, por una parte la indignación y por otra parte la inquietud, yo me decido a escribir una historia donde los protagonistas son un grupo de actores que se deciden a
reconvertir la película Eva al desnudo, que es una de las grandes películas de la historia del cine, en una obra teatral. O sea, dan el paso un poco como al revés. Y a partir de las relaciones que surgen fundamentalmente entre tres de las actrices, una de una generación pues mayor, una mujer mayor, para la que utilicé un poco como inspiración a una actriz española que a mí me gusta mucho, que se llama María Esquerino, quizá no muy conocida, pero en España bastante valorada. Luego hay otra actriz de una generación intermedia que se llama Valeria Falcón, que es un poco el símbolo de la lucidez, el sentido crítico que puede dañar y convertirte en una persona triste y conducirte a ese suicidio del que han hablado antes tanto Piedad como mi amigo Jesús Marchamalo, a quien le debo, por cierto, un anuncio impagable de mi última novela. No sé si habéis estado aquí, pero ha hablado más de mi última novela que de todas sus obras juntas, ¿no? Y luego hay una tercera actriz que se llama Natalia de Miguel, que encarna un poco los valores de esa gente joven que sí que está alfabetizada en el mundo digital, y que yo creo que propician un tipo de relación entre el emisor cultural y el receptor distinta, que es lo que a nosotros nos inquieta. Y eso es más o menos lo que yo quería contar en Farándula, que por cierto es una novela llena de adjetivos. Lo digo porque en la mesa de antes el adjetivo ha quedado fatal. Entonces yo quiero reivindicar un poco el papel del adjetivo en la literatura, porque creo que hay veces que, para mí en la literatura, lo que se cuenta es la manera en la que un libro está contado, y creo que hay historias que precisan de adjetivos, hay historias que no, pero hay historias que sí. Entonces yo reivindico tímidamente el adjetivo y la serie de enumeraciones gradativos sensoriales y otras figuras retóricas incluso más alambicadas que esa. El adjetivo que tiene que ver con el acento humorístico que la novela tiene, con el tipo de, digamos, de prosa farandulera o farandulesca. Absolutamente. Yo ahora estoy en mi etapa esdrújula. Entonces ahora yo escribí farándula y ahora he escrito clavícula, que es el resultado de la experiencia farandulera, y esto no lo digo en broma, y enlaza directamente con el asunto de los premios literarios. Yo cuando recibí el premio Herralde, y creo que esto es algo que luego podemos discutir, puede haber un tipo de persona, un tipo de escritora, un tipo de escritor que aletee con gozo sus alas y se llene de vanidad y saque el pecho y diga: soy yo la que sigue aquí y soy la mejor del mundo, ¿no? Esto pasa un momento, es cierto, tienes ese momento de pequeña vanidad. Pero yo lo que experimenté con el premio Herralde fue la conciencia de mi fragilidad, la conciencia de repente, desde el privilegio, desde el enorme privilegio que supone ganar un premio como el premio Herralde que ha comentado Sergio, yo me sentí observada por muchos más ojos a los que estaba acostumbrada, y en ese sentido me sentí mucho más susceptible de ser herida, lastimada. Lo que contaba Piedad, que pasó con esas 12 personas que dijeron cosas probablemente no muy apropiadas de su libro en Colombia, bueno, pues esa sensación para mí se agrandó hasta el infinito, hasta el punto de que yo me empecé a sentir un poco como una mujer de cristal, y uno de los personajes también de farándula, que al fin y al cabo son personajes que están en el foco, en el centro de atención, y que yo en mi novela, como muy bien ha dicho Sergio, satirizaba, colocaba frente a los espejos deformantes del Callejón del Gato que decía Valle Inclán, para hablar un poco de estas cosas que os he comentado al principio. Bueno, esta novela se refiere a este tema eterno, que es el de la actriz ya vieja, clásica, que llega una joven a desplazarla, y es una novela sobre el desplazamiento, ¿no? Es decir, claro, está ese cambio generacional del que hablábamos, ese cambio del modelo analógico al modelo digital,
pero yo en las relaciones que planteaba entre las tres actrices que protagonizan mi novela, en lugar de recurrir al tópico tan habitual de la vedette de revista que pone la zancadilla por la escalera a la otra para ocupar su puesto, yo planteaba relaciones entre actrices basadas en la solidaridad, basadas en la ayuda mutua, basadas en la empatía. O sea, por eso yo creo que en el fondo se inspira en Eva al desnudo, pero colocado en otra época y sobre todo no queriendo subrayar esa supuesta envidia y esa supuesta competitividad profesional que se tienen las mujeres del mundo del espectáculo. Quería hablar desde un punto de vista más humano, más incluso piadoso. Muy bien, ahora quiero pasar al punto más austral de esta mesa, que es Carlos Franz, de Chile. El primer premio que ganó Carlos, ha ganado muchos, pero importante fue por su novela El Desierto. Es una prosa realmente extraordinaria. Con esa novela ganó el premio del diario La Nación de Buenos Aires, que es un premio también de muchísimo prestigio. Pero de la novela que vamos a hablar esta noche es Si te vieras con mis ojos, que también la pueden encontrar afuera o en la librería. Esta novela ganó el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado, el premio de la Bienal Vargas Llosa de novela que se convoca en Lima. Y que me parece que es una de las cosas más electrizantes que hay para los candidatos a este premio, porque es una especie como de los premios Oscar, ¿no? Porque los finalistas están sentados ahí cuando se va a anunciar el fallo. Y eso es algo que yo no se lo desearía a nadie. Y entonces, las novelas de ese año yo las he leído todas, eran realmente estupendas. Y ya se imaginarán la calidad que tiene esta novela de Carlos, Si te vieras con mis ojos, porque la competencia era bastante cerrada. Y Carlos Franz cuenta aquí una historia fascinante que es el reto amoroso, digamos, entre dos personajes históricos, que son el pintor viajero Johann Moritz Rugendas y nada menos que Charles Darwin, que es el pulso por el amor de una mujer, y esta novela se desarrolla en el puerto de Valparaíso, y los tres personajes son históricos, obviamente. Una de las cosas que se repara a esta novela, y que yo la veo más bien como la gran ventaja que tiene, es que históricamente es una historia que no pudo ser, pero que Carlos convierte en una historia verdaderamente posible, verosímil. Es decir, la verosimilitud de un libro está en la habilidad de un escritor para convertir la historia a través del lenguaje, la historia real, en otra historia paralela, en otra historia verdadera. Entonces yo le pediría a Carlos que nos hablara de este hermoso trío amoroso y de esta aventura amorosa que ocurre en el puerto de Valparaíso. Aló. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación del Festival Centroamérica Cuenta y de Sergio Ramírez en especial. Es mi primera ocasión en Nicaragua, acabo de aterrizar por lo demás, así que no he conocido nada, pero estoy con muchas ganas y muchas expectativas de lo que voy a encontrar acá.
Y qué maravilla esto de que la primera actividad a la que me convocan sea para hablar de mi propio libro y que Sergio parta diciendo que el libro está allá afuera y que corran todos ustedes a comprarlo. Eso se trata, Está ¿no? todo muy bien organizado. Esta es una novela de amor y sobre el amor. Es un libro que acepta ese desafío, un desafío desigual porque sobre el amor se ha escrito, se supone, todo y de todas las formas posibles. Quizás por eso mismo yo creo que es una tarea o un objetivo que me puse en algún momento y que me desafiaba, ¿sí? Muchísimo. Es muy fácil en una novela pretendidamente de amor deslizarse a la cursilería o deslizarse a la pornografía. Y lo que yo quería hacer con este libro era bordear todos estos abismos e incluso arrojarme en algunos de ellos, ¿no? Y ver qué salía de ahí. Tú has dicho... además que se trata de una novela que cuenta una historia que no pudo ser, pero que la hace posible mediante la ficción. Este era otro de los riesgos del libro, porque otro de los riesgos era caer en el formato de la novela histórica, esa que simplemente ilustra a una historia que ocurrió. En este caso, efectivamente, como percibe, como lo ha dicho muy bien Sergio, mi objetivo era contar una historia que se frustró, la de dos amantes, una mujer casada chilena, que por otra parte es nuestra primera escritora, Carmen Arriagada, una escritora epistolar extraordinaria, el pintor alemán Rugendas, que viaja por toda América Latina durante prácticamente 20 años, Brasil, México, Perú, Argentina, Chile, a donde llega apenas planeaba él unas semanas, creía que no tenía mayor interés el paisaje que iba a encontrar allí y se terminó quedando 8 años. Y se quedó porque se enamoró de una mujer casada, de esta mujer casada. Esa figura triangular del adulterio, digamos, el triángulo adúltero, es algo de lo que me dio más dificultades, porque justamente esto se ha escrito y contado tantísimas veces, ¿no? Quizás me demoré, fue lo que más me demoró encontrar alguna manera, un ángulo original, si es que algo lo es, para contar este triángulo. Y me parece que eso ocurrió cuando vi la posibilidad de introducir en el triángulo un cuarto vértice, que es el de Darwin. Efectivamente, Darwin pasó por Valparaíso, estuvo allí, bueno, estuvo un año en las costas de Chile, al mismo tiempo que el pintor viajero Rugendas llegaba al país, se enamoraba de esta otra mujer, y yo vi la oportunidad de meterlo en esa historia porque allí se producía una tensión nueva, ¿no? La tensión entre el joven científico naturalista con una mirada al mismo tiempo ingenua y extraordinariamente pragmática, cientifista justamente sobre el amor, ¿no? Darwin cree que el amor es nada más que un engaño que nos hace la naturaleza para invitarnos u obligarnos a reproducirnos. Y el pintor romántico naturalmente cree otras cosas, ¿no? No sabe muy bien lo que cree como buen romántico, más bien es lo que siente, lo que lo impulsa. Y Carmen, que es la narradora de la historia, pues se encuentra entre estos tres polos, porque está su marido también, que es otra versión del amor que me interesaba explorar, el amor institución, el amor familiar, el amor responsabilidad. Algunas lectoras no les ha caído muy bien el marido, porque dicen que el marido se empeña en frustrar el amor de Carmen, pero a mí me parece conmovedor el esfuerzo que hace este marido para conservar a su mujer, incluso al precio de tolerar este triángulo. No quiero contar mucho más de la historia. Sí, es interesante lo que Carlos señalaba. Carmen Arriagada es, bueno, la gran primera escritora del siglo XIX en Chile, pero sobre todo por su
por sus diarios. Me gustaría que hablaras un poquito, Carlos, de los diarios de Carmen. Bueno, son sus cartas. Ella es una escritora epistolar. Su primera intención no fue literaria, porque lo que se conserva, y es muy hermoso que sea así, son las cartas de amor que le dirigió a este pintor, a Rugenda. Si se necesitara una prueba de que esto fue un amor muy, muy importante para ellos, para los involucrados, yo creo que bastaría con eso. Este pintor, que era un aventurero, que fue por el mundo, en fin, conservó toda su vida las cartas de amor que esta mujer le dirigió, cientos de ellas. Y las cartas se vinieron a encontrar en 1950 en un ático en Alemania. Los descendientes de Rugenda encontraron esto y, en fin, salieron a la luz, y vimos allí algo que no solo es una correspondencia amorosa, sino que es el testimonio de una mujer de extraordinaria cultura, inteligencia e interés por la época que le tocaba vivir desde un ángulo tan específico, ¿no? Una mujer de gran cultura, políglota, en fin, pero arrinconada en el fin del mundo. Si Chile todavía es el fin del mundo, más lo era a mediados del siglo XIX. Ella habla de política, habla de arte, habla de ciencia, porque efectivamente tenía una gran pasión científica, tenía un gabinete de curiosidades en su casa. Este gabinete de curiosidades era lo que todo romántico con intereses de naturalista solía tener, ¿no? Habla mucho de política, tenía una posición política muy, muy marcada, era una mujer liberal, descontenta con el temprano orden que se había dado en Chile y que había tomado el Estado. Digamos, el precio por superar las anarquías había sido un orden de carácter prácticamente dictatorial, en fin. Entonces tenemos ahí unos documentos que tienen un valor histórico, pero también tienen un valor literario. La pluma de ella es extraordinaria y así ha sido reconocido. Entonces creo que es fantástico que tengamos a esa escritora como una de las fundadoras de la literatura chilena y, ¿por qué no, latinoamericana? Bueno, ahora aquí yo quiero pasar a mi derecha con Ricardo Menéndez Salmón, y después seguiría con Yoconda, porque los dos son ganadores del premio Sey Barral Biblioteca Breve, o Biblioteca Breve Sey Barral, que es uno de los premios más conspicuos de la literatura española. Hay que recordar que este premio lo conocemos desde que Mario Vargas Llosa lo ganó con La ciudad de los perros, siendo un escritor entonces muy joven. Y desde entonces este premio empezó a ganar un gran renombre. Ricardo ganó un premio anterior con otra novela de igualmente altísima calidad, Niños en el Tiempo. Niños en el Tiempo ganó el premio de un festival hermano nuestro, pues tenemos esta fraternidad oficial, que es el Festival de la Palabra, que se celebra en San Juan, Puerto Rico, y que organiza Mayra Santos, que ha venido invitada a este festival. Es el premio de las Américas, que lo ganó en el año 2014, ¿no? Sí, y en el 2016, es decir, el año pasado, ganó el premio Sey Barral con su novela. Antes quiero mencionar que también otra novela suya, Derrumbe, fue escogida por el diario El País como la mejor novela en español publicada en el año 2008. ¿Verdad? Entonces, la última novela de la que quiero que hablemos en concreto, por lo escaso del tiempo, es El Sistema.
que obtuvo el premio Biblioteca Breve de la editorial Seis Barral. Ricardo, yo en lo que he leído sobre esta novela, después de leerla me puse a leer los comentarios distintos que se publicaron, sobre todo en España. Algunos críticos dicen que esta es una novela distópica y otros niegan que sea una novela distópica. Esa es una palabra muy extraña. Y es este tipo de literatura que habla del futuro improbable, pero del futuro que será. Todo futuro será, ¿no? Pero el futuro que será distinto. Y que podemos encontrar en novelas, digamos, como la de Aldous Huxley, que sería un buen ejemplo, ¿no? O la de George Orwell, que hablan de estos futuros diferentes. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención en la novela de Ricardo, el sistema, porque le da valor de personaje a asuntos o conceptos que nosotros no consideramos generalmente personajes. Y me parece que esto es algo de lo que más ha llamado la atención de la novela, que nos contaras un poco la historia que está detrás del sistema. Bueno, buenas tardes y antes que nada, como mis compañeros, agradecer la invitación. Estoy muy contento de estar en Centroamérica Cuenta y también, como el caso de Carlos, es mi primera estancia en Nicaragua y también, como en su caso, apenas me ha dado tiempo a ver nada. Espero estos días resarcirme. He visto la embajada española hoy por la mañana, que es estupenda y se la recomiendo a todos. Que no es Nicaragua, ¿no? Es extraterritorio. Efectivamente, El sistema es una novela que ha sido adscrita a este género o subgénero de la distopía, que por cierto es un género que se ha puesto de moda en los últimos años, casi en los últimos meses, ¿no? Hay un montón de títulos que se han acogido bajo este marbete y esto supongo que no sucede de un modo casual. Yo creo que hay una vocación por parte de muchos escritores de ser conscientes de que nos toca vivir un momento histórico muy oscuro y muy difícil, muy complejo, y en el cual muchos autores encuentran o encontramos una especie de asidero en plantear o en recuperar esta visión casi siempre negativa de un futuro alternativo o de un futuro diverso al presente que nos toca vivir, vistiendo o sirviéndonos de estos ropajes que nos puede prestar el género distópico, ¿no? Que, como tú has mencionado, pues bueno, tiene sus dos grandes lugares de referencia en el 1984 de Orwell, que gracias a Donald Trump sabemos que se ha vuelto a convertir en la lectura por antonomasia, vuelve a ser el libro más reeditado y más leído en el mundo, y en la obra de Huxley y también en novelas como El Nosotros de Zamiati, quizá menos conocida, pero desde mi punto de vista de igual calidad. A mí lo que me importa reseñar, en todo caso, yo creo que El sistema es una novela política y utilizo esta palabra con todo el sentido y con todo el peso que posee. Yo quería reflexionar sobre una serie de circunstancias que me parece que nos competen a casi todos hoy y que están disueltas en el sentir y en la vida cotidiana de las sociedades. Y quería en esta novela reflexionar sobre una serie de secuestros que me parece que son muy evidentes, ¿no? Quizás el más importante de todos sea, desde mi punto de vista, el secuestro que la libertad está sufriendo en nombre de valores como la seguridad, por ejemplo, ¿no? El sistema plantea un mundo donde ciertos principios rectores, como es el control de las sociedades y el control de los individuos por extensión, tienen más peso que cierta espontaneidad de la imaginación o que cierta libertad de los deseos o de los afectos, porque me parece que es algo que está ahí, ¿no? Está en el ambiente por las circunstancias históricas que nos han tocado vivir. Lo que pasa que yo lo planteo en la novela desde el punto de vista de un personaje central, que se llama el narrador, que no tiene nombre, que sufre a lo largo de la peripecia una transformación en su modo de sentir esta realidad que se le presenta, ¿no?
Al principio de la novela, el narrador es una suerte de centinela, digamos que es un hombre del statu quo, es un hombre del sistema, pero a lo largo de la peripecia que va viviendo por una serie de circunstancias, irá convirtiéndose en un cuerpo extraño y en ese sentido incómodo para el propio sistema del que forma parte. Y creo que lo interesante del hecho es que el mecanismo mediante el cual se produce el viraje de este personaje es la propia escritura. Es decir, la escritura es el lugar donde se transparenta un principio de rebeldía, un principio de reacción, un principio de negación de un cierto discurso político que creo que se nos está lanzando desde muchos ámbitos. En ese sentido, yo, a pesar de que pueda parecer una postura a lo mejor ingenua y un tanto naif con los tiempos que nos tocan vivir, sigo pensando que la literatura es un lugar de resistencia, quizás el más poderoso que tenemos. Y quiero pensar que los escritores estamos dotados de la posibilidad de generar discursos o contradiscursos alternativos a esos discursos muchas veces que nos quieren gregarios o que nos quieren cómplices de otras formas de poder, ¿no? En realidad, quizás ahí aparecen esos temas que tú decías o tú apuntabas un tanto atípicos o poco habituales en la novela, y quizás eso también ha llevado a sentir a ciertos críticos un cierto desconcierto a la hora de leer la novela, porque la novela es una novela que indaga en factores que van más allá de la pura narrativa. Al fin y al cabo, la novela, al final, en el sistema, la trama es lo de menos, ¿no? Lo que importa son estos procesos de concienciación que toma el protagonista y cómo la escritura, no una escritura que nace con vocación de generar ficción o de generar belleza, sino de dar fe de lo que sucede, se puede convertir en un lugar desde el que oponerse, desde un lugar desde el que generar una especie de ciudadela interna, un contradiscurso que se pueda oponer a esos discursos que nos lanza la sociedad normalmente. Bueno, es la sensación que tuve al leer esta novela, distopía, utopía, ¿no? Uno piensa en la utopía como el mundo deseable, el mundo feliz del futuro, el mundo como debería ser, y la distopía es como no debería ser, y que nos lleva en muchos sentidos a la sociedad totalitaria, como la presenta Orwell en 1984, es decir, la sociedad vigilada por el gran hermano, o en El valiente mundo nuevo de Huxley, donde el hombre comienza a ser fabricado en serie como producto de laboratorio. Entonces, esta distopía de tu novela es una distopía fundamentalmente política. Sí, por eso lo decía al principio. Obviamente, utopía introduce un rasgo positivo de perfeccionamiento, mientras que distopía introduce un rasgo negativo, ¿no? Una especie de defección. Pero si los escritores en 2014, 2015, 2016, 2017 están escribiendo distopías en vez de utopías, es porque supongo que lo que hay al otro lado del espejo, de esa realidad de la que al fin y al cabo nos nutrimos, porque el sistema obviamente es un libro que tiene un pie, si no los dos, en la realidad presente. Es decir, no es un libro que trabaje sobre la pura imaginación del escritor, sino que es un libro que propone un mundo distinto al que vivimos, pero completamente plausible, porque el lugar desde el que se impulsa es el mundo que nos rodea. De alguna manera estamos pisando el umbral de la distopía, ¿no? Sospecho que sí. Sí. Sospecho que nos encaminamos hacia... Antes hablaba con Juan Bolea, estábamos teniendo una conversación ahí distendida, pero al mismo tiempo un poco dramática, sobre cómo percibimos, sobre todo los europeos, ¿no?, que se están dibujando en nuestro entorno. Hablamos del caso de Rusia, por ejemplo, ¿no? Una tendencia, una especie de tentación orientalista hacia la creación o hacia la recreación de modelos políticos en los cuales, por ejemplo, la vieja Europa, con sus valores democráticos, con sus valores representativos, con sus valores de la incomodidad del intelectual, por ejemplo, el intelectual como una figura incómoda, observada desde la óptica de estas formas políticas distintas, que queda casi... Yo creo que corremos el riesgo de quedar reducidos a un parque temático, ¿no? A un viejo zoológico humano donde
una vez en un viejo continente hubo unas ciertas aventuras, unas ciertas consideraciones políticas, pero que parece que la historia presente hoy nos convoca hacia otro tipo de escenarios. Y lo que se vuelve eterno es Iván el Terrible, ¿no? También salió, parece que nos estabas... Voy a pensar que había micrófonos en la sala esta, porque dibujábamos precisamente una especie de periplo, ¿no? En el caso de Rusia, que bueno, que las conductas que conducen de los zares que tenemos todos en la cabeza, aunque sea a través de las películas de Einstein, a la figura de Putin actual, cambia el clima, cambian los caracteres, cambian los vestuarios, pero de alguna manera se perfila en toda esta trayectoria, valga además el caso de que estamos celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, ¿no? Se perfila una serie de constantes en el sentir, sí, en el sentir que bueno, parece que es como volver a ver otra Eva al desnudo, ¿no? Con distintos actores, pero al fin y al cabo con un argumento muy similar, no sé si analógico, dialógico, o atómico, o posatómico, o lo que sea. De aquí yo me paso a un pasado mucho más lejano, porque Gioconda ganó el premio Seix Barral de novela en el año 2008 con El infinito en la palma de la mano. Y luego, ese mismo año, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por esta misma novela ganó el premio Sor Juana, que es un premio que se concede anualmente a las mujeres, escritoras en la feria. Pero lo que hace Gioconda en esta novela es revivir el mito o la historia del Génesis, con la que se abre el Génesis, que es la creación del mundo y la creación del primer hombre y de la primera mujer. Es decir, es el regreso al origen de la raza humana y el origen a la primera relación de poder que se establece, que es la mujer, que necesariamente sacada de la costilla del hombre, no podía ser de otro modo. El Génesis es escrito por hombres. Imagínate lo que hubiera sido el hombre sacado de la costilla de la mujer. Entonces, Gioconda, ¿por qué? ¿Qué te atrajo de esta historia primigenia, primitiva del primer hombre y la primera mujer, y la posibilidad de convertirla en una novela de tantas páginas, algo que está descrito en 5 líneas o 10 líneas? 40 versículos. Bueno, en primer lugar, acerca de la discusión que estaban teniendo, me parece importante decir que creo que todas las generaciones, cuando nos ponemos a ver, nuestros padres, nuestros abuelos, tuvieron la sensación de que estaban llegando a la distopia, ¿no? Y que eso es algo interesante, ¿no? Porque realmente hemos pasado por guerras mundiales, después el peligro nuclear, etcétera. Realmente nuestra generación no es la primera que está viviendo esa sensación de que el mundo se está acabando prácticamente, o de que todos los valores en los que hemos creído se están acabando. Esta novela que yo escribí tenía un doble propósito. Primero, surgió, a mí siempre me ha fascinado la idea de Eva, ¿no? Porque hay 2 paradigmas para significar a la mujer, que son Eva o la Virgen Santísima. Entonces la mujer o se ubica dentro de la línea de Eva, que es la línea de la seductora, sexual, sensual, desnuda, siempre la Eva con las flores en el pelo, qué sé yo, y la Virgen Santísima, que fue virgen, como dice la Iglesia, antes del parto, durante el parto y después del parto. ¿Cómo hizo? No sabemos. Entonces, Eva ha sido cargada desde que uno es niña como mujer. Una de las primeras historias que hoy es, vamos por ello religioso, es la historia de Adán y Eva, y que Eva fue la culpable, nada más y nada menos, de que el ser humano y de que la especie perdiera el paraíso terrenal. Y creo que es un mito muy violento para las mujeres, un mito que nos ha pesado mucho y que realmente marca una determinación de esta condena
sobre eso desde hace mucho tiempo. Y de casualidad, yo me llamaba Eva Salvatierra en unos artículos anónimos que escribía durante el tiempo de Somos, me puse ese seudónimo. Y estaba en una biblioteca del papá de Carlos, mi esposo, en Washington, y él tenía unos libros que decían historia de las religiones, no sé cuántos, y el último libro decía libros secretos. Por supuesto que me fui directo a los libros secretos, y ahí había una historia, había unas historias maravillosas, y había el libro de Adán, y hablaba sobre qué le pasó a Adán y Eva después que los echaron del paraíso. Entonces a mí jamás se me había ocurrido eso, pues, porque el mito llegaba 40 versículos ahí de Adán y Eva en el Génesis, y de repente voy viendo lindísimo era, porque hablaba de, por ejemplo, que les daban de comer porque se iban a meter en más problemas. O sea, lo echan del paraíso, que es como un hotel de 5 estrellas, y de repente están en este mundo inhóspito, ¿no? Al principio del mundo. Es una pensión de mala muerte. Una super pensión de mala muerte. Y no son humanos todavía. No saben comer porque todo se les da, no saben nada. Entonces empiezan a vivir en el mundo. Y eso me pareció, para un escritor y para la poesía también, me pareció que era bellísimo poder describir la primera vez de todo. La primera vez de comer, la primera vez de dormir, la primera vez de todo. De hacer el amor, de ir al baño. O sea, todo hacen, ¿no? Por primera vez, cómo van reconociendo sus cuerpos, cómo se van sintiendo seres humanos, y también la primera vez que les toca comer y darse cuenta que comer, si no quieren comer solo frutas, tienen que matar. Entonces ahí hay una de las partes más tremendas de revivir esta historia. No, y para mí fue reinventar una historia de la que yo no creo, ¿verdad? Como el origen de todo, y juntarla de alguna manera con lo que yo creía, que es la evolución, ¿no? Entonces al final hay una manera de juntar eso en la novela, y me encantó la posibilidad de hablar de todos los mitos que no conocemos de Adán y Eva, porque por ejemplo una de las grandes interrogantes es cómo se reprodujo Eva. O sea, si solo con Adán tiene a Abel y Caín, ¿cómo se reproducen Caín y Abel, no? Entonces ahí hay en los textos estos apócrifos dicen que Caín y Abel nacieron con una gemela cada uno, y una gemela se llamaba Lulúa y la otra se llamaba Aclia, y entonces ellos estaban supuestos Abel se iba a juntar con la gemela de Caín y Caín con la gemela de Abel. Y claro, Caín se enamora de su propia gemela y por eso mata a Abel, que tiene mucho más sentido que por qué lo mató en la Biblia, ¿no? Ya la crónica roja. Claro, porque ya en la Biblia dice que porque las tierras tenían todo el mundo a su disposición. No, entonces también lo que vos decías, fíjate que en el Génesis, bueno, porque me metí a estudiar la Biblia, quién escribió la Biblia, y hay una mujer que escribió la Biblia también según Harold Bloom, y que escribió el Evangelio según Jota. Y entonces en la Biblia, en el Génesis, si ustedes lo leen atentamente, hay dos versiones. Dice primero, hombre y mujer los creó, y después habla de la costilla. O sea, primero habla de que hombre y mujer los creó. Hay dos versiones juntas que se contradicen entre sí. Y en la Biblia en el Génesis hay pasajes totalmente misteriosos, como por ejemplo cuando esta
los premios literarios cuando son dados por una editorial no es que te dan un premio, te dan un adelanto a lo que vendes vos después. O sea que realmente uno paga su premio por los derechos de autor, para que sepan. Pero si no se, no, pero Eso si, no pasa con el premio que le dieron. pero si no se si no se vende el libro, no te lo quitan, no te quitan la plata después, ¿no? Bueno, yo quiero pasarme ahora en este panel de la Cámara a Leonardo Padura, nuestro invitado de Cuba. Leonardo, yo no sabía que te llamaba de la Caridad, Leonardo de la Caridad. Eso es una gran sorpresa para mí. Desde chiquitico me llamo así. Me imagino que es por la Virgen de la Caridad del Cobre, ¿no? Sí, mi madre era devota de la Virgen de la Caridad del Cobre y mi padre también. Y le pidió a la Caridad que su primer hijo fuera varón, porque quería que fuera jugador de béisbol. Y como nací varón, me pusieron de la Caridad. Muy bien. Leonardo y yo tenemos una historia común por nuestra afición con el béisbol y recordamos jugadores de con las academias. De la infancia. Y ¿no? con las academias, y con las academias de la lengua. Y con las academias de la lengua, nos vamos persiguiendo, sí. Exactamente. El premio, Leonardo tiene muchos premios literarios también, pero el que yo voy a poner en foco hoy es el premio Princesa de Asturias, que lo ganó en el año 2015 y es uno de los premios más importantes que se concede no solo en lengua española. Voy a leer una pequeña lista de quienes han ganado en los últimos años este premio: Paul Auster, Amos Oz, el escritor israelita, la canadiense Margaret Atwood, el albanés Ismael Kadaré, el norteamericano Philip Roth, John Banville, Richard Ford y Leonardo Padura. Y a propósito del béisbol, este premio se llamaba Príncipe de Asturias, pero como el Príncipe de Asturias se convirtió en el rey de España, entonces se pasó a llamar Princesa de Asturias. Me parece que fuiste el primero que ganó el Princesa de Asturias. Sí, soy el primer princesa. Ah, bueno, perfecto. A mucha honra. Entonces, el día que Leonardo recibió en Oviedo este premio, llevaba en la mano una pelota de béisbol. Quisiera que me contaras un poquito de eso de la pelota de béisbol. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes acá por su presencia. Muchas gracias a todo el equipo de Centroamérica Cuenta por la invitación, por la presencia mía y de mi esposa Lucía López Col acá. Quiero, antes de responderle a Sergio, felicitar a Sergio Ramírez y al equipo que hace Centroamérica Cuenta, porque creo que han logrado hacer un festival literario del más alto nivel. Creo que en el mundo de lengua española están consiguiendo un milagro en estos tiempos en que la cultura ocupa el último lugar de las listas de casi todas las prioridades. A hacer un festival como este en un país como Nicaragua, creo que merece los mayores elogios, el mayor respeto, y la presencia de ustedes aquí creo que refrenda esto. Bueno, pues, Sergio, tú lo sabes, los premios son una caja de sorpresas que uno mismo, cuando se acerca a ella y se le abre y resulta de que uno es el beneficiado, uno siempre siente una sensación casi que de culpabilidad, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y por qué yo y no otro? Cuando sabes que también hay otros que pueden ganarlo. Y bueno, cuando te toca, pues te toca disfrutarlo.
y yo disfruté mucho este premio porque lo recibí pensando sobre todo en algo que para mí ha sido muy importante. Y es que si he podido conseguir algo como escritor, ha sido gracias a mi empeño y a mi trabajo. Yo siempre digo que para nada soy el escritor más talentoso de mi generación en Cuba, ni en ninguna otra parte. Lo que por lo menos en Cuba sí estoy convencido de que soy el más